Bienvenidos a la tercera parte de esta historia. Ya conocen el pasado. Ahora es momento de enfrentar las consecuencias. El juego de poder entre Ethan y Adrián llega a su final. Pónganse cómodos y que la disfruten. Capítulo 11. La captura y el despertar. El asfalto de la carretera privada parecía interminable, pero Ethan no se detuvo. Cuando finalmente llegó a la intersección con la autopista principal, sus pulmones ardían y sus pies, acostumbrados a las alfombras persas, dolían dentro de las zapatillas de casa. Se escondió detrás de unos arbustos y esperó. Pasaron 10 minutos. 20. Finalmente, una camioneta de reparto de suministros agrícolas apareció en la curva. Ethan salió al arcén y levantó la mano. El vehículo frenó, levantando una nube de polvo. El conductor, un hombre mayor con cara de pocos amigos, bajó la ventanilla. ¿Problemas? Se me averió el coche unos kilómetros atrás, mintió Ethan. Sacó un billete de $100 del bolsillo y lo mostró discretamente. Necesito llegar a la ciudad. No quiero problemas, solo transporte. El hombre miró el billete, luego a Ethan. No hizo preguntas. El dinero hablaba un idioma universal. Sube. El viaje duró 40 minutos en silencio. Ethan miraba por la ventana como el paisaje cambiaba de bosques exclusivos, a suburbios industriales, y finalmente, al caos de hormigón de la gran ciudad. Déjame aquí, dijo Ethan cuando vio el letrero de un centro comercial a las afueras. El camión se detuvo. Ethan bajó y se mezcló rápidamente con la gente que iba a trabajar. 8:30 de la mañana, hipermercado Metro City. Entrar en el supermercado fue un choque sensorial. Las luces fluorescentes, la música pop barata y la gente empujando carritos contrastaban violentamente con el silencio de mausoleo de la mansión Whitmore. Ethan se dirigió directamente a la sección de ropa. No buscaba moda. Buscaba camuflaje. Cogió unos vaqueros oscuros, un par de tallas más grandes para que no le apretaran el vientre, y una sudadera con capucha de color gris genérico. También tomó un par de zapatillas deportivas sencillas y calcetines gruesos. Pagó en una caja de autopago con efectivo para no tener que hablar con nadie. Se metió en el baño familiar del establecimiento. Se quitó el pijama de seda italiana y la bata de diseñador, símbolos de su jaula de oro, y los tiró sin miramientos al cubo de basura. Se vistió con la ropa nueva. Se miró al espejo. Con la capucha puesta y la ropa holgada, ya no parecía el prometido trofeo de un multimillonario. Parecía un chico cualquiera, un estudiante cansado, o un trabajador en su día libre. Estás a salvo, se dijo a su reflejo, aunque sus manos seguían temblando. Salió del supermercado y paró un taxi amarillo en la avenida. A la terminal de autobuses del norte, ordenó. El taxista asintió y arrancó. Ethan se recostó en el asiento, sintiendo el tacto áspero de la tela nueva contra su piel. Por primera vez, la incomodidad se sentía como libertad. 20 minutos después, el vehículo se detuvo frente a la entrada principal de la terminal del norte. El tráfico era un caos de bocinas, autobuses maniobrando y gente corriendo con maletas. Ethan miró el taxímetro. Le entregó un billete al conductor y se bajó rápidamente, sin esperar el cambio. Al poner un pie en la acera, el ruido de la ciudad lo golpeó de lleno. Se ajustó la capucha de su sudadera y cruzó las puertas automáticas de cristal, mezclándose con la multitud para ser uno más. Una vez dentro, ubicó los letreros luminosos y caminó hacia la taquilla, manteniendo la cabeza baja. Su corazón latía con una fuerza dolorosa contra sus costillas, un tamborileo constante de adrenalina y terror. Cada sirena de policía le hacía contener el aliento. Cada hombre de traje negro le hacía temblar las rodillas. Pero ya estaba ahí. Un boleto a la frontera norte, pidió con voz ronca, tratando de sonar casual al llegar a la ventanilla. La mujer detrás del cristal, aburrida y masticando chicle, ni siquiera levantó la vista. Son $80. Sale en 20 minutos. Andén 4. Ethan deslizó los billetes arrugados por la ventanilla. Sus manos temblaban ligeramente. Cálmate. Eres solo un pasajero más.
Nadie te busca aquí. Recibió el boleto de papel térmico como si fuera un lingote de oro. Se alejó de la taquilla y se sentó en uno de los bancos de plástico duro, rodeado de familias, estudiantes y trabajadores. Miró el reloj digital en la pared, 10:25 de la mañana. Faltaban 15 minutos. Rascacielos y de Adrián. Una vida sencilla. Sin lujos, pero sin jaulas. Inhaló profundo, sintiendo que el aire le pertenecía solo a él, sin tener que pedir permiso a nadie. Mansión Whitmore, 10:27 de la mañana. Adrián no estaba corriendo. No estaba gritando. Estaba sentado en su despacho, en la oscuridad, iluminado únicamente por el resplandor azulado de 6 monitores de alta definición. El aire en la habitación estaba viciado, cargado con el aroma agrio de feromonas de alfa en estado de alerta máxima. Yune estaba de pie detrás de él, con las manos cruzadas a la espalda, mirando las pantallas con aprensión. Señor, los equipos de tierra han peinado el bosque. Los perros perdieron el rastro en la autopista, informó Yune con cautela. Probablemente hizo autostop. Adrián no respondió. Sus ojos verdes escaneaban frenéticamente los flujos de datos. Pobre Ethan. Las hormonas te tienen tan confundido, amor. No sabes lo que haces. Debes estar aterrado ahí fuera, creyendo que puedes sobrevivir sin mí. Adrián sabía algo que Ethan, en su inocencia, ignoraba. En el siglo XXI, el anonimato es una mentira. Si tienes el capital suficiente, no existen las sombras. Y Adrián tenía recursos ilimitados para comprar cualquier información, cualquier cámara y cualquier conciencia. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido estático de los altavoces de la consola. La línea segura cobró vida. Reconocimiento facial activado en nodos de transporte masivo, informó la voz metálica y distorsionada del especialista al otro lado de la línea. Filtrando por estructura ósea y marcha. Ignorando cambios de vestimenta. Una de las pantallas parpadeó en rojo. Coincidencia detectada, 98,7%. Ubicación, Terminal Norte. Cámara 44. Adrián se inclinó hacia adelante. Allí estaba. La imagen era granulada, pero inconfundible. Una figura encorvada con una chaqueta horrible y una gorra ridícula, sentada en un banco, acariciándose el vientre con esa ternura que Adrián conocía tan bien. La imagen se congeló en el rostro de Ethan. Parecía cansado, sucio y esperanzado. Esa esperanza fue lo que rompió algo dentro de Adrián. Verlo sonreírle a la libertad, sonreírle a un futuro sin él, le dolió más que una traición física. Lo tengo, susurró Adrián. Su voz no tenía alegría, solo una posesividad oscura y absoluta. Se puso de pie, abrochándose el botón del saco con una calma que helaba la sangre. Yune. Prepara el auto. Y llama al equipo de extracción. Quiero el perímetro del terminal cerrado en 10 minutos. Compra a la seguridad del lugar, compra a la policía, compra a quien sea necesario. Adrián miró la pantalla una última vez, acariciando la imagen pixelada de la mejilla de Ethan con el pulgar. Nadie entra. Nadie sale de esa terminal. Terminal de autobuses, 10:40 de la mañana, autobús 504 con destino a la frontera norte, abordando por el andén 4. La voz por los altavoces sonó como música celestial. Ethan se puso de pie de un salto, agarrando su pequeña bolsa de compras. Se unió a la fila de pasajeros que avanzaba lentamente hacia la puerta de cristal. Estaba a 5 personas de subir. A 4. A 3. Ya podía ver al conductor revisando los boletos. Ya podía ver los asientos acolchados. Un paso más. Solo un paso más. Entregó su boleto al conductor. El hombre lo rompió y le hizo un gesto para que subiera. Ethan puso un pie en el primer escalón del autobús. Y entonces, el mundo se detuvo. No fue un sonido. Fue un olor. Un aroma denso, poderoso y terrorífico que cortó el aire rancio de la terminal como un cuchillo. Agua de mar helada, salitre profundo,
y la carga estática de una tormenta eléctrica. Feromonas de alfa dominante. El instinto primario de Ethan reaccionó antes que su cerebro. Sus rodillas flaquearon. Se giró lentamente, con el terror atascado en la garganta. Lo primero que notó fue el silencio antinatural. El bullicio habitual de la estación se había apagado de golpe. Los pasajeros ya no miraban los horarios ni sus teléfonos, miraban hacia atrás, con los ojos muy abiertos, y retrocedían apresuradamente contra las paredes. Ante los ojos incrédulos de Ethan, la multitud se dividió, creando un pasillo amplio y vacío en medio de la terminal. Y al final de ese camino, allí estaba él. Adrián caminaba por el centro del pasillo. No corría, pero sus zancadas eran largas y urgentes. Ya no había rastro de su habitual compostura gélida, tenía el cabello ligeramente despeinado y el pecho agitado, como si hubiera dejado de respirar hasta ese preciso instante. Detrás de él, los guardias bloquearon las salidas, pero Adrián ni siquiera miró atrás. Solo tenía ojos para una cosa. «No», gimió Ethan. Dio un paso atrás, tropezando con el escalón del autobús. «No, no, no». Quiso correr. Su mente le gritaba que huyera. Pero la oleada de desesperación que emanaba de Adrián era tan fuerte, tan densa como el agua de mar, que lo dejó clavado en el sitio. No era sumisión ante un rey, era la parálisis de ver la vulnerabilidad cruda de un monstruo. Adrián se detuvo a 1 metro de él. No estaba enojado. Tenía los puños apretados a los costados, los nudillos blancos de tanto contenerse, y sus ojos brillaban con una intensidad húmeda y febril. Parecía un hombre que acababa de ser rescatado de un naufragio. Parecía inmensamente aliviado. «Ethan», dijo. Su voz fue suave, pero en el silencio de la terminal, sonó como un trueno. Ethan negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a brotar. «Déjame ir, por favor, Adrián, déjame ir». Adrián ignoró la súplica. Dio el último paso y acortó la distancia. Ethan cerró los ojos, esperando el golpe. Esperando la furia. Esperando el castigo por haber huido. Pero no hubo golpe. Sintió unos brazos fuertes rodearlo, apretándolo contra un pecho duro y cálido. Adrián hundió la nariz en su cuello, inhalando profundamente, como un hombre que ha estado aguantando la respiración bajo el agua. «Te encontré», susurró Adrián contra su piel, con una mezcla de devoción y locura. «Gracias a Dios, te encontré». «Suéltame». Ethan intentó empujarlo, pero era como empujar una pared de granito. «¿Ayuda? Que alguien me ayude». Miró a la multitud, a los pasajeros, al conductor del autobús. Nadie se movió. La gente bajaba la mirada, intimidada por el aura de poder y dinero que emanaba de ese hombre, o simplemente asustada por los guardaespaldas armados. Adrián se separó apenas unos centímetros. Tomó el rostro de Ethan entre sus manos, obligándolo a mirarlo. Sus pulgares limpiaron las lágrimas de Ethan con una ternura enfermiza. «SHHH, cariño. Ya pasó. Estás a salvo ahora». «No quiero ir», sollozó Ethan, rompiéndose. «No quiero volver a la jaula». Adrián sonrió. Una sonrisa triste, paciente, como la de un padre que le explica algo obvio a un niño. «No es una jaula, mi amor. Es tu hogar». Adrián lo levantó en brazos, estilo nupcial, sin ningún esfuerzo. Ethan estaba demasiado débil, demasiado derrotado por las feromonas para luchar más. Escondió el rostro en el hombro de su captor, llorando de impotencia mientras Adrián lo sacaba de la terminal, caminando sobre sus sueños rotos de libertad. Mansión Whitmore, 11:55 de la mañana, el regreso. El viaje de vuelta fue silencioso. El Bentley se deslizó por las carreteras como un coche fúnebre. Ethan miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad quedaba atrás, reemplazada por los árboles altos y las rejas de seguridad que delimitaban su prisión. Al llegar, Yune abrió la puerta del coche. No miró a Ethan a los ojos. Adrián lo llevó hasta la habitación. No lo soltó hasta depositarlo suavemente sobre la cama,
ese mismo colchón de espuma con memoria del que había escapado horas antes. La habitación estaba intacta. Como si nada hubiera pasado. Adrián se quitó el saco y se aflojó la corbata. Se sentó en el borde de la cama, mirando a Ethan, que yacía encogido en posición fetal, abrazándose a sí mismo. Tranquilo, murmuró Adrián, rompiendo el silencio con una suavidad aterradora. Ya estás en casa, mi amor. Acarició el cabello de Ethan, apartando un mechón sudoroso de su frente con devoción absoluta. Estás a salvo ahora. Nadie te va a hacer daño aquí. Suspiró, como si se quitara un peso de encima. El mundo de afuera es demasiado cruel, Ethan. No deberías haber salido. Pero ya pasó. Ya te tengo. Ethan sintió que la rabia comenzaba a arder bajo su tristeza. Una rabia fría, nueva. Levantó la vista. Sus ojos, rojos por el llanto, se encontraron con los de Adrián. No vio burla ni castigo. Vio una necesidad patológica. En ese momento, algo hizo clic en su mente. Recordó la terminal. Recordó cómo Adrián no lo había golpeado, sino abrazado. Recordó el pánico real en los ojos del Alfa, el alivio desesperado al recuperarlo, como si sin Ethan, Adrián fuera el que dejara de existir. Y entonces, las palabras de June resonaron en su cabeza con la claridad de una campana: usted tiene un arma que nadie más tiene. Ante usted, es débil. Deje de verse como su víctima y empiece a verse como su debilidad. Y como un eco lejano, recordó lo que el propio Adrián le había dicho semanas atrás: tú no tienes idea del poder que tienes sobre mí. Ethan dejó de temblar. Miró a Adrián. Realmente lo miró. No vio al monstruo invencible que creía ver. Vio a un hombre que había gastado una fortuna, movilizado un ejército y violado leyes federales solo para recuperarlo en menos de un día. Vio a un hombre que estaba aterrorizado de perderlo. Adrián frunció el ceño ligeramente, notando el cambio en la mirada de Ethan. Ya no había miedo. Había una extraña calma. Ethan se incorporó lentamente en la cama. Se secó la última lágrima con el dorso de la mano. Tienes razón, dijo Ethan. Su voz ya no sonaba quebrada. Sonaba firme. Adrián parpadeó, confundido por la repentina calma. ¿Cómo dices? Ethan se arrastró por el colchón hasta quedar frente a él, invadiendo su espacio personal. Levantó una mano, y con un movimiento deliberado, tocó la mejilla de Adrián. El gran señor Whitmore, el depredador, el alfa dominante, cerró los ojos ante el contacto y suspiró, inclinándose hacia la palma de Ethan como un animal necesitado. Tienes razón, repitió Ethan, observando esa reacción con fascinación y repugnancia. Sin ti, estoy perdido. Pero tú, hizo una pausa, sintiendo el poder fluir por sus venas por primera vez, tú tampoco existes sin mí, ¿verdad, Adrián? Adrián abrió los ojos. Había una intensidad oscura en ellos, pero también una vulnerabilidad que Ethan jamás había querido ver antes. No, admitió Adrián, ronco. Yo no existo sin ti. Ethan sonrió. Esta vez, no fue una mueca de miedo. Fue una sonrisa suave, dulce y perfecta. La clase de sonrisa que Adrián llevaba meses mendigando. La víctima había muerto en esa terminal de autobuses. Entonces, susurró Ethan, deslizando su mano hacia la nuca de Adrián, acariciando su cabello con falsa ternura: vamos a ser felices aquí. Tú, yo y nuestro hijo. Se inclinó y besó la frente del alfa, sellando su nuevo pacto. Solo nosotros, mi amor. Como siempre quisiste. Capítulo 12, la jaula de terciopelo. El silencio en la habitación principal era denso, casi viscoso. No era el silencio del vacío, sino el de una catedral justo antes de que el cáliz toque los labios del sacerdote, cargado de anticipación, vibrante de algo sagrado a punto de profanarse. Adrián llevaba despierto desde antes del amanecer, observando. Su mirada recorría el perfil dormido de Ethan con una devoción enfermiza, casi religiosa, teñida aún del terror residual de haberlo perdido. Podía oler todavía el aroma rancio de la terminal de autobuses grabado en su memoria como una quemadura,
el sabor metálico del miedo cuando estuvo a punto de dejarlo escapar. Ethan abrió los ojos. En otro momento, se habría encogido. Habría buscado una excusa para ir al baño, para huir de esa intensidad depredadora que lo observaba desde la penumbra. Pero el Ethan que regresó de la ciudad había dejado el miedo abandonado en el asfalto, junto con cualquier ilusión de escape. «Buenos días», susurró. Su voz no tembló. Fue suave, invitante, casi cálida. Adrián parpadeó, desconcertado por la ausencia de rechazo. «¿Tuviste pesadillas, cariño?», preguntó, apartando un mechón de cabello de la frente de Ethan con una delicadeza extrema, casi reverencial. «Te movías mucho anoche. No pude pegar ojo vigilando que estuvieras bien». Ethan se estiró bajo las sábanas con languidez calculada, exhibiendo esa vulnerabilidad que sabía que Adrián anhelaba. No retrocedió ante el toque. Al contrario, giró el rostro y apoyó su mejilla contra la palma de Adrián, entregándose a la caricia. «Sí, el ruido de afuera me asustaba en mis sueños», mintió, mirándolo con ojos deliberadamente grandes, vidriosos. «Pero cada vez que despertaba y te veía ahí, velando por mí, eso me tranquilizaba». La tensión acumulada en los hombros de Adrián se derrumbó al escuchar esas palabras. Su obsesión acababa de ser validada, santificada, Ethan lo necesitaba. Lo elegía. «Siempre voy a cuidarte», susurró Adrián con la voz quebrada de emoción genuina. «Nunca dejaré que nada malo te toque mientras duermes. Nunca más». «No quiero que me dejes ir», corrigió Ethan en un murmullo. Deslizó su mano desde el pecho de Adrián hasta su cuello, acariciando con la yema de los dedos la vena que palpitaba ahí, acelerada. «Tenías razón, Adrián. El mundo es demasiado grande, demasiado hostil. Me asusté allá afuera. Solo me siento seguro cuando tú estás así, protegiéndome». Al escuchar que él era necesario, que él era el protector y no el carcelero, la tensión en los hombros de Adrián se derrumbó. «Soy tu alfa», gruñó Adrián, inclinándose sobre él, buscando su boca con desesperación. «Tu único refugio». «Demuéstramelo», desafió Ethan, abriendo las piernas bajo la sábana. Lo que siguió no fue el acto rápido y posesivo al que Adrián acostumbraba. Ethan no se lo permitió. Ethan tomó el control, cediendo el control. Cada gemido de Ethan era una confirmación para el ego de Adrián. Cada vez que Ethan susurraba «mi alfa» o «eres el único», Adrián se hundía más en la fantasía. El sexo se convirtió en un ritual de adoración donde Adrián creía ser el dios, sin darse cuenta de que era el devoto bebiendo el veneno de los labios de su ídolo. Cuando terminaron, Adrián no se levantó de inmediato. Se quedó abrazado a la cintura de Ethan, con la cara enterrada en su vientre, completamente drogado por las feromonas y la falsa sumisión. «No vayas a la oficina hoy», pidió Ethan, acariciando el cabello sudoroso de su captor. Adrián suspiró, cerrando los ojos. Soltó un gruñido bajo, doloroso, y escondió el rostro en el cuello de Ethan. Se tensó, como si le estuvieran pidiendo que se arrancara un brazo. «No quiero irme», murmuró contra su piel, apretándolo con fuerza. «Te juro que lo que más deseo es quedarme aquí y no soltarte nunca». Levantó la cabeza. Sus ojos mostraban una lucha interna feroz. Parecía un adicto obligado a alejarse de su dosis. «Pero ayer dejé un desastre absoluto por salir a buscarte. Si no voy a poner orden personalmente, empezarán a hacer preguntas. Vendrán a buscarme a casa». Adrián acarició la mejilla de Ethan con el pulgar, con pesar. «Y no quiero a nadie invadiendo nuestro espacio. Tengo que ir para asegurarme de que nadie nos moleste». «Está bien. Pero vuelve rápido. La casa se siente muy grande sin ti». Adrián le dio un último beso, profundo y posesivo, antes de obligarse a sí mismo a salir de la habitación. Ethan se quedó inmóvil en la cama, escuchando. Oyó los pasos alejándose por el pasillo, luego bajar las escaleras, y finalmente, el sonido del motor del coche arrancando en la entrada. Solo cuando el rugido del vehículo se desvaneció en la distancia.
Ethan se movió. La expresión de vulnerabilidad desapareció de su rostro como si nunca hubiera existido, reemplazada por una frialdad absoluta. Se levantó y caminó hacia el ventanal, pero no miró el paisaje. Miró hacia la esquina superior de la habitación, donde una pequeña luz roja parpadeaba imperceptiblemente en el sensor de humo. «Me estás mirando, ¿verdad?», pensó, sosteniendo la mirada a la cámara. Sabía que Adrián no tardaría más de 30 minutos en llegar a su oficina y encender los monitores. Esa obsesión era su mejor arma. Si Adrián quería vigilarlo, él le daría un espectáculo que no podría ignorar. Esperó pacientemente. Se duchó, se vistió con ropa cómoda que lo hiciera ver inofensivo, y dejó que el reloj marcara el mediodía, asegurándose de que su público ya estuviera sentado en primera fila. Era hora de mover la primera pieza. Ethan sabía que la debilidad de Adrián eran los celos. Y sabía exactamente a quién usar para detonarlos. Bajó a la cocina. «Señor Miller. ¿Necesita algo?» «Adrián no está y el bebé tiene antojo de fresas con crema», dijo, tocándose el vientre. «¿Podrías llamar a Adrián y decírselo?» «Me da pena molestar a los chefs directamente». June frunció el ceño. «Puede pedírselo al servicio, señor. Prefiero que tú se lo digas a él. Así él sabe que estoy bien. Por favor». June, leal y sin sospechar la trampa, asintió y marcó. A las 2 de la tarde. Ethan volvió a bajar. «June, dile a Adrián que me duele un poco la espalda. Que si puede traer ese aceite que huele a menta cuando venga». A las 4. Ethan simplemente se sentó en el sofá de la sala, cerca de June, y comenzó a hablarle sobre el clima, sobre libros, sobre cualquier cosa, obligando al hombre a responderle. Sabía que las cámaras grababan. Sabía que Adrián, en su oficina de cristal al otro lado de la ciudad, estaba mirando. Y Adrián estaba mirando. En su despacho, el monstruo invencible era un manojo de nervios. No podía concentrarse en los balances financieros. Sus ojos se desviaban una y otra vez a la pantalla de su tablet, donde veía a su Omega sonriéndole a otro hombre. Vio a Ethan servirle agua a June. Vio a June asentir. La bilis de los celos le quemó la garganta. «Se acabó», rugió Adrián, lanzando la tablet contra el sofá de su oficina. Llegó a la mansión una hora después, entrando como una tormenta eléctrica. Los sirvientes se apartaron a su paso. Encontró a Ethan en la biblioteca, leyendo en voz alta un pasaje de un libro. June estaba en la puerta, escuchando respetuosamente. «Fuera». El grito de Adrián hizo temblar los cristales. June ni siquiera preguntó. Hizo una reverencia rápida y desapareció, cerrando la puerta. Ethan dejó el libro sobre la mesa y miró a Adrián con ojos grandes y fingidamente asustados. «Amor, llegaste temprano, ¿qué crees que haces?», siseó Adrián, acorralándolo contra la estantería. Su respiración era agitada. El aire alrededor de ellos se llenó de golpe con sus feromonas, un olor denso a marea revuelta y peligro inminente. «Te he estado observando», gruñó, acercando su rostro al de Ethan hasta que sus narices casi se tocaron. «Todo el maldito día. En la cocina, en la sala, aquí. No te has separado de él». Apretó los puños contra los estantes, atrapando a Ethan en una jaula de brazos. «¿Qué tanto hablabas con June?», preguntó con una voz que destilaba veneno. «¿Qué le decías? ¿Por qué tienes que buscarlo a él constantemente? Exijo saber qué hacías todo el día susurrándole cosas que deberían ser para mí». Ethan negó con la cabeza, dejando que sus ojos se llenaran de lágrimas calculadas. «No. No es eso. Es que me siento solo, Adrián». Ethan sollozó, agarrando las solapas del traje de Adrián con desesperación. «Te vas y me quedo en silencio. Estás en tu casa. Tienes todo lo que quieres. No te tengo a ti».
gritó Ethan, interrumpiéndolo. Quería escuchar tu voz, quería contarte del bebé, pero me quitaste todo, ¿recuerdas? No tengo teléfono. No tengo nada. Ethan bajó la voz, clavándole la mirada. June es el único que tiene un teléfono para comunicarme contigo. Tuve que buscarlo a él porque no tenía forma de llegar a ti. Ethan se acercó un paso más, rozando el pecho de Adrián con el suyo. Si tuviera mi propio teléfono, no tendría que mirar a nadie más. Te llamaría a ti. Solo a ti. La declaración golpeó a Adrián. La lógica retorcida encajó en su mente enferma, su propia restricción estaba empujando a Ethan hacia otro hombre. Adrián miró el rostro bañado en lágrimas de su Omega, debatiéndose entre la seguridad y los celos. Finalmente, los celos ganaron. Prefería correr el riesgo de darle un dispositivo a que Ethan siguiera buscando la atención del jefe de seguridad. Metió la mano en su bolsillo interior y sacó su teléfono personal secundario. Toma, dijo bruscamente, poniéndolo en las manos de Ethan. Ethan lo miró, fingiendo sorpresa. ¿Adrián? Es tuyo. Pero escúchame bien. Adrián le agarró la barbilla, obligándolo a mirarlo. Tiene rastreador GPS activo las 24 horas. Está encriptado. Solo puedes recibir llamadas de números autorizados, y yo puedo ver cada mensaje y cada ubicación. Era una correa digital, pero para Ethan era oxígeno puro. Ahora ya no tienes excusa, sentenció Adrián con voz grave. Ya no necesitas a June para nada. Si quieres algo, usas esto y me llamas a mí. ¿Entendido? Ethan abrazó el teléfono contra su pecho como si fuera su vida, ocultando el brillo de triunfo en sus ojos. Gracias, mi amor. Gracias. Se inclinó y lo besó. Prometo que solo será para ti. Pasaron varios días. La mansión, antes un mausoleo de silencios y gritos, se transformó en una extraña burbuja de domesticidad. Ethan interpretó su papel a la perfección. Usaba el teléfono constantemente, tal como Adrián quería, lo llamaba para preguntar qué quería cenar, le enviaba fotos de la ropa de bebé, o simplemente para decirle que lo extrañaba. Cada notificación en el celular de Adrián era una dosis de dopamina que calmaba su paranoia. El embarazo de Ethan avanzaba inexorablemente. Ya no era solo un secreto médico, su vientre comenzaba a abultarse suavemente, acompañado de las persistentes náuseas matutinas y un cansancio que le pesaba en los huesos. Día 12, miércoles por la noche. Adrián trabajaba en su despacho de la mansión. La luz tenue iluminaba documentos legales y contratos millonarios, pero su concentración se rompió cuando la puerta se abrió. Ethan entró. Llevaba una bata de seda azul noche y el teléfono en la mano. ¿Interrumpo?, preguntó suavemente. Nunca, respondió Adrián. Hizo un gesto para que se acercara. Ethan rodeó el escritorio, pero no se sentó en la silla de visitas. Con una naturalidad que dejó a Adrián sin aliento, se acomodó sobre sus piernas, sentándose en su regazo. Adrián soltó un suspiro pesado, sus manos yendo instintivamente a la cintura de Ethan. Quiero llamar a mis padres, dijo Ethan, pasando los dedos por la solapa de Adrián. Llevan semanas sin saber de mí. Deben estar preocupados. Quiero darles la noticia del bebé. Adrián se tensó por un segundo. El mundo exterior seguía siendo una amenaza. Pero Ethan estaba ahí, dócil y cariñoso. Hazlo, autorizó Adrián, besando su cuello. Pero pon el altavoz. Ethan asintió y marcó. Mientras el tono de llamada sonaba. Ethan deslizó una mano bajo la camisa de Adrián, tocando la piel caliente de su pecho. ¿Hola? ¿Ethan? La voz de su papi sonó preocupada. Hola, papi. Soy yo, dijo Ethan con voz alegre, mientras sus dedos trazaban círculos provocando que el alfa cerrara los ojos. Estoy bien. Perdón por no llamar antes,
la señal aquí en la casa de campo es terrible. Hijo. Estábamos tan asustados. ¿Estás bien? ¿Ese hombre te trata bien? Adrián abrió los ojos, oscuros por la ofensa, pero Ethan lo calmó con una mirada. Bajó su mano derecha, deslizándola lentamente hacia el abdomen firme de Adrián, bajando peligrosamente hacia el cinturón. Adrián es maravilloso, papi, mintió Ethan, mordiéndose el labio inferior mientras su palma hacía presión sobre la entrepierna del alfa. Me cuida mucho. De hecho, tenemos una noticia. Adrián soltó un gemido ahogado que logró camuflar como una tos. La mano de Ethan era experta, lenta, tortuosamente placentera. Lo acariciaba con una propiedad absoluta. ¿Qué noticia?, preguntó el padre. Van a ser abuelos, soltó Ethan. Apretó su agarre justo en ese momento. Adrián clavó las uñas en las caderas de Ethan, luchando por mantener el silencio. La mezcla de la conversación familiar y el placer prohibido era embriagadora. Hubo gritos de alegría al otro lado de la línea. Estamos muy felices, continuó Ethan, inclinándose para susurrar cerca del oído de Adrián. Adrián está muy emocionado. ¿Verdad, amor? Adrián, con la respiración entrecortada, solo pudo asentir y murmurar un ronco, sí, muy feliz. Bueno, papi, tengo que dejarte. Adrián y yo vamos a celebrar, dijo Ethan con una sonrisa traviesa, cortando la llamada. En el momento en que la pantalla se apagó, Adrián perdió el control. Eres un demonio, gruñó, atrapando la boca de Ethan en un beso hambriento. Me vuelves loco. Me gusta que escuches que soy tuyo, susurró Ethan. Que todo el mundo lo sepa. Hicieron el amor allí mismo, sobre el escritorio, entre papeles firmados y teléfonos apagados. Más tarde, en la cama, el ambiente cambió. La euforia del sexo había pasado, dejando paso a una vulnerabilidad calculada. Ethan estaba recostado sobre el pecho de Adrián. Suspiró. Un sonido largo y triste. ¿Qué pasa?, preguntó Adrián. ¿Te sientes mal? No. Es solo que, hablar con mis padres me hizo pensar. Tengo miedo, Adrián. ¿Miedo de qué? Adrián frunció el ceño. Ya tienes el teléfono. Hablaste con ellos. Estás aquí conmigo. Miedo de que nos separen, murmuró Ethan, con la voz temblorosa. Piénsalo, amor. ¿Y si alguien filtra información? ¿Y si un empleado habla de más y dice que me tienes encerrado? Si ese rumor llega a oídos de mis padres, vendrán a buscarme con abogados, y con la policía. Adrián apretó la mandíbula. Que lo intenten, gruñó Adrián. Nadie entra aquí. Pero legalmente pueden hacerlo, insistió Ethan, clavando la estocada. Legalmente, no soy nada tuyo. Si me acusan de estar secuestrado, un juez podría sacarme de aquí esta misma noche, y tú no tendrías ningún derecho sobre mí. Me arrancarían de tus brazos, Adrián. Adrián se quedó helado. Ese era el hueco en su armadura. Su dinero podía comprar silencio, pero no podía comprar leyes si sus suegros decidían actuar como tutores legales. Ethan aprovechó el silencio para acariciar su rostro. Pero si soy tu esposo, susurró con dulzura venenosa, nadie puede tocarme. Si soy un Whitmore, lo que pase dentro de esta casa es asunto nuestro. Cásate conmigo. Haz que sea legalmente imposible que me lleven lejos de ti. Quiero que en mi documento diga, propiedad de Adrián Whitmore, para que nadie, nunca, se atreva a cuestionarte. La propuesta fue el golpe de gracia. Adrián no vio la trampa, vio la rendición absoluta. ¿Lo dices en serio?, preguntó Adrián. ¿Quieres ser mío ante la ley? ¿Ahora mismo? Es lo único que quiero, sentenció Ethan, sellando su destino con un beso. Hazlo mañana. Por favor. Adrián sonrió. Una sonrisa de triunfo que no llegaba a sus ojos locos. Mañana serás un Whitmore. Día siguiente la ceremonia fue breve,
privada y estéril. Tuvo lugar en el despacho principal de la mansión. Adrián había pagado una fortuna para traer a un juez de la Corte Suprema a su casa, saltándose todos los plazos. No hubo flores. No hubo música. Solo el sonido de la pluma rasgando el papel. Yune fue el único testigo, de pie en una esquina, con el rostro impasible. Adrián firmó el acta con trazos fuertes y posesivos. Luego, le pasó la pluma a Ethan. Adrián veía un contrato de propiedad. Ethan veía la llave de su libertad. Al firmar como Ethan Whitmore, Ethan sabía que estaba adquiriendo los derechos legales necesarios para tomar decisiones médicas sobre su esposo en caso de incapacidad mental. El juez selló el documento. Los declaró unidos en matrimonio. Adrián no esperó. Agarró a Ethan y lo besó con ferocidad, colocándole un anillo de diamantes en el dedo. Una joya hermosa, pero que pesaba tanto como unos grilletes. Mío, susurró Adrián. Ethan le devolvió la sonrisa, acariciando el anillo con el pulgar. Tuyo, respondió. Pero en su mente, la voz de Ethan era fría, calculadora y letal. Ahora yo soy el que manda, Adrián. Ahora soy tu esposo. Y voy a curarte, quieras o no. 2 semanas después de la boda la mansión vivía en una burbuja de falsa felicidad. Ethan era el esposo perfecto. Adrián había bajado la guardia por completo, embriagado por su propia victoria. Una mañana, Ethan se acercó, acariciando su vientre abultado. Mi alfa, ronroneó Ethan. Tenemos que hablar del bebé. Estoy preocupado, Adrián. Llevo meses sin una revisión. Sé de estas cosas. He pasado por mucho estrés, el secuestro, el encierro, todo eso afecta al niño. Adrián frunció el ceño. Traeré al mejor obstetra de la ciudad aquí. Hoy mismo. No. Se apresuró a decir Ethan. No quiero un médico en casa. Los equipos portátiles no son suficientes. No pueden hacer análisis complejos de sangre. Necesito un hospital, amor. Por favor, Adrián. No puedo estar tranquilo si no sé si nuestro hijo está sano. Adrián se tensó. Yo te llevo. Cancelaré mis reuniones. No puedes faltar, amor, dijo Ethan con suavidad. Tienes el viaje a Zúrich esta tarde. Hay rumores en la junta, dicen que estás distraído, que estás perdiendo el control del imperio. Si no vas hoy y golpeas la mesa, pensarán que eres débil. Hazlo por nosotros. Adrián dudó. La paranoia luchaba contra la lógica. No me gusta que salgas sin mí. No iré solo. Que me lleve Yune. Iré en el auto blindado. Podrás ver dónde estoy en todo momento. Solo voy al hospital, me hacen la ecografía, y vuelvo. Adrián suspiró, derrotado. Está bien. Pero Yune no se despega de ti ni un segundo. Y quiero una videollamada apenas entres al consultorio. Lo que tú digas, mi amor. El trayecto al hospital fue silencioso. Ethan miraba por la ventana, viendo la libertad pasar. Dejó de sonreír. Su rostro se volvió duro. Miró al espejo retrovisor, encontrando la mirada de Yune. Tú sabes lo que estoy haciendo, ¿verdad? Me dijiste que ante mí, él es débil. Voy a salvarlo, Yune. Pero para salvarlo, tengo que destruirlo primero. Si realmente le eres leal, déjame hacer mi trabajo. Yune apretó el volante. Sabía que Adrián estaba enfermo. Mi lealtad es con el señor Whitmore. Y si esto es lo necesario para que él recupere la cordura, no se preocupe. Haga lo que tenga que hacer, señor. Al llegar al hospital, Ethan no fue a una consulta normal. Entró directamente al despacho del director, el doctor Harrison. Señor Whitmore,
corrigió Ethan, mostrando el anillo de bodas. Soy el esposo de Adrian Whitmore. Necesito internar a mi marido. Presenta un cuadro de celotipia delirante con brotes psicóticos severos. Es un peligro inminente para mí, y para sí mismo. Señor, eso es complicado. Sin una orden judicial, no puedo autorizar un internamiento involuntario. Ethan se inclinó sobre el escritorio, en un susurro letal. Escándalo será cuando la prensa se entere de que el director aceptó sobornos ilegales hace unos meses. Tengo los registros, doctor. Ahora soy un Whitmore. Tengo acceso a todo. Si no me ayuda, lo denunciaré ante la junta médica, e irá a la cárcel. El médico miró el anillo de diamantes, y luego a los ojos despiadados del Omega. Estaba acorralado. Necesito pruebas, susurró. Grabaciones que demuestren su inestabilidad. Tendrán las pruebas, aseguró Ethan. Y yo les entregaré al paciente en bandeja de plata. Pasaron 3 días. Ethan grabó los gritos de pánico de Adrian, sus llantos nocturnos, sus amenazas delirantes de quemar la ciudad entera antes que dejarlo ir. Era suficiente. El domingo, Ethan organizó un picnic en los jardines traseros. El día era perfecto. Adrian estaba recostado, con la cabeza en el regazo de Ethan. Se veía feliz. Se veía en paz. Nunca habíamos estado tan bien, murmuró Adrian. Gracias por amarme. Ethan le acarició el cabello suavemente. Por un segundo, sintió una punzada de lástima. Pero la aplastó de inmediato. Recordó que él era un prisionero de la locura de este hombre. La lástima se convirtió en hielo. Adrian, empezó Ethan. Tenemos que hablar. Estás enfermo, Adrian. Tu mente no está bien. Esos celos, esa furia, no son normales. Necesitas ayuda. Adrian se incorporó. Su rostro empezó a oscurecerse. ¿De qué estás hablando? Estoy perfectamente. No, Adrian. Me encierras. Me controlas. Eso no es amor, es una enfermedad. Pero yo te voy a cuidar. Y por eso, busqué ayuda para ti. ¿Ayuda? Adrian se puso de pie, con pánico creciente. ¿Qué hiciste, Ethan? En ese momento, la puerta de servicio se abrió. 2 furgonetas blancas entraron rápidamente. De ellas bajaron 4 enfermeros, y el doctor Harrison. Adrian miró a los hombres, y luego a Ethan. La traición en sus ojos fue devastadora. «June», gritó Adrian. June apareció, pero no sacó su arma. Bajó la cabeza. Lo siento, señor. Es por su bien. No. Rugió Adrian. Intentó correr, pero los enfermeros se le echaron encima. Fue una lucha breve, pero brutal. Adrian peleó como un animal acorralado, gritando el nombre de Ethan con una mezcla de furia y súplica. Ethan. Diles que se detengan. Soy tu alfa. Uno de los enfermeros logró clavarle una jeringa en el cuello. Adrian cayó de rodillas, con la mirada clavada en su esposo. ¿Por qué? Balbuceó. Te di todo. Ethan se puso de pie, se sacudió las briznas de hierba, y caminó hasta donde Adrian yacía medio inconsciente. Se agachó, y le dio un último beso en la frente. Me diste una jaula, Adrian, susurró Ethan al oído. Ahora yo te voy a dar la cura. Adrian cerró los ojos, vencido por la química y la traición. Las furgonetas arrancaron, llevándose al hombre que creía ser un dios, y dejándolo reducido a un simple paciente. Ethan se quedó solo en el inmenso jardín. El silencio volvió, pero esta vez no era opresivo, era limpio. Se llevó una mano al vientre y alzó la vista hacia el cielo azul, respirando hondo.
La ironía del destino era perfecta. La jaula de oro seguía allí, majestuosa, pero la puerta estaba abierta. El pájaro por fin era libre. Ahora era el captor, quien viviría encerrado tras los barrotes de su propia locura. Capítulo 13. El jaque mate. Instituto Psiquiátrico Clearwater. Viernes 6:34 de la tarde. Lo primero fue el sabor. Un gusto metálico, pastoso y químico en la lengua, como si hubiera estado mordiendo una moneda oxidada durante horas. Adrián intentó tragar, pero tenía la garganta seca, árida como un desierto. Abrió los ojos con pesadez. No había ventanas. Solo un tubo de luz fluorescente en el techo que parpadeaba con un zumbido eléctrico constante. Un BZZZ grave que se le clavaba en el cerebro como una aguja. Intentó llevarse una mano a la cara para protegerse de la luz hiriente. No pudo. Sus brazos se tensaron, pero algo los detuvo en seco. Escuchó el crujido del cuero estirándose y sintió el tirón brusco en sus muñecas. Miró hacia abajo. No estaba en una cama, estaba en una camilla atornillada al suelo. Sus muñecas y tobillos estaban atrapados dentro de gruesos grilletes de seguridad acolchados, asegurados a los rieles de metal. El pánico no lo golpeó de inmediato, primero llegó la confusión. La incredulidad absoluta de un hombre que jamás había perdido el control de su cuerpo. ¿Qué? Su voz salió como un graznido roto. Tiró de nuevo. Con fuerza. El metal de la camilla vibró, pero las correas no cedieron ni un milímetro. ¿Hola? Gritó, y el sonido rebotó en las paredes acolchadas de color beige sucio, un sonido muerto, sin eco. ¿Hay alguien ahí? La puerta de metal pesado, sin manija interior, se abrió con un silbido hidráulico. El pánico lo golpeó como un tsunami. «No», gritó, tirando de las correas. «Sáquenme de aquí». «No pueden hacer esto». Entró una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido en un moño perfecto. Vestía una bata blanca con una placa que decía, Doctora Vivian Sterling, directora psiquiátrica. «Señor Whitmore, necesito que se calme». «Déjeme salir». Adrián tiró de las correas con tanta fuerza que la cama se sacudió. «Esto es ilegal». «¿Secuestro? Voy a demandar a este lugar hasta convertirlo en cenizas». «Está aquí por un procedimiento de internamiento involuntario de emergencia, señor Whitmore», dijo la doctora con calma. «Autorizado por su familiar más cercano y tutor legal actual, su esposo». Adrián se quedó helado. Dejó de luchar por un segundo. «Yo no firmé nada». Bramó. «Usted no». Él lo hizo. La doctora Sterling se ajustó las gafas. Al convertirse en su cónyuge legal, el señor Eaton adquirió el derecho a tomar decisiones médicas por usted en caso de que usted representara un peligro para sí mismo o para terceros. Se acercó un paso, implacable. Y basándonos en las pruebas de audio, los testimonios de su personal de seguridad y el diagnóstico de celotipia delirante, su esposo ha decidido que usted necesita ayuda profesional inmediata. Adrián sintió que el mundo se inclinaba. No había letra pequeña. No había trucos de firmas ocultas. Era mucho peor. ¿La boda? La prisa por casarse. La insistencia en los papeles. No quería ser mío, comprendió Adrián con un horror frío que le caló los huesos. Quería tener el poder legal para encerrarme. Me engañó, susurró, con la voz rota. Todo fue mentira. La boda, todo fue para esto. Su esposo está profundamente preocupado por su bienestar, dijo la doctora Sterling. Y con razón. Según su historial, usted ha exhibido comportamientos obsesivo-compulsivos extremos, incluyendo vigilancia no consentida, manipulación financiera, sabotaje y privación de libertad. ¿Yo lo protegía? Usted lo encerraba, lo cortó la doctora
Y esa es exactamente la disonancia cognitiva que vamos a trabajar durante su estadía aquí. Se acercó a la cama, revisando los monitores vitales. Las correas son temporales. Hasta que estemos seguros de que no es un peligro para sí mismo o para el personal. En cuanto se calme y coopere, las retiraremos. Me engañó, repitió él, con la mirada perdida. Me tendió una trampa. Su esposo ha solicitado una evaluación completa y tratamiento psiquiátrico intensivo por tiempo indefinido. ¿Indefinido? Adrián sintió que el aire se le escapaba. No puedo estar aquí sin fecha de salida. Mi empresa, mi Omega está embarazado, me necesita. Su empresa está siendo administrada por un fideicomiso designado. Y su Omega está siendo monitoreado por un equipo médico privado que reporta directamente a usted, bueno, a través de mí, por ahora. La doctora se sentó en la silla junto a la cama. Señor Whitmore, voy a ser completamente honesta con usted. Está aquí porque su comportamiento cruzó la línea del amor a la patología. Y si no recibe tratamiento, va a perder a su familia permanentemente. Ya la perdí. Susurró Adrián, cerrando los ojos. Me traicionó. ¿Traición? La doctora arqueó una ceja. Interesante elección de palabras. ¿Sintió que traicionó a Ethan cuando quemó el barco de su padre? Adrián abrió los ojos bruscamente. Eso fue diferente. Yo lo estaba salvando de una vida de pobreza. ¿Y cuando manipuló sus anticonceptivos para embarazarlo sin su consentimiento? Lo estaba asegurando nuestro futuro juntos. ¿Y cuando lo encerró en su mansión contra su voluntad? Lo estaba protegiendo. Gritó Adrián. El mundo es peligroso. La gente lo hubiera lastimado. Yo solo. Se detuvo, escuchándose a sí mismo. La doctora permaneció en silencio, dejando que el peso de sus propias palabras lo aplastara. Dios mío, Adrián sintió que algo se rompía en su pecho. Soy un monstruo. No es un monstruo, dijo la doctora Sterling suavemente. Es un hombre profundamente traumatizado que nunca aprendió la diferencia entre amor y control. Pero eso puede cambiar. Si usted lo permite. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Adrián. No quiero perderlo. Entonces vamos a trabajar para que no lo pierda. Pero de la forma correcta esta vez. Mansión Whitmore. Esa misma noche. Ethan estaba sentado en el comedor vacío, empujando la comida por su plato sin comer nada. El silencio de la mansión era ensordecedor. Ya no había pasos apresurados de Adrián bajando las escaleras. No había su voz firme dando órdenes. No había el sonido de su risa. Solo, silencio. Yune entró con una taza de té de manzanilla. El chef pregunta si quiere algo más ligero. Nota que no ha tocado la cena. No tengo hambre. Yune se sentó frente a él, algo que nunca habría hecho cuando Adrián estaba presente. La doctora Sterling llamó hace una hora. El señor Whitmore está estable. Sedado, pero estable. Comenzarán la evaluación completa mañana. Ethan asintió sin levantar la vista. ¿Hice lo correcto? ¿Yune? Sí. Entonces, ¿por qué me siento como una mierda? Yune suspiró. Porque el amor nunca es blanco y negro, señor Whitmore. Usted ama a un hombre que también le hizo cosas terribles. Y ese hombre lo ama a usted de una forma que es tanto hermosa como destructiva. Separar esos sentimientos es complicado. Apenas tengo el anillo en el dedo y ya soy un viudo emocional. Ethan sollozó una risa amarga, girando la alianza de diamantes en su mano. ¡Qué patético! No es patético. Es valiente. Ethan finalmente levantó la vista. ¿Crees que realmente pueda cambiar? ¿O solo lo estoy encerrando para nada? Yune consideró la pregunta cuidadosamente.
Llevo 10 años trabajando para él, dijo Yune. Cuando entré a su servicio, él ya era un hombre duro, marcado por la tragedia. Pero no era esto. Al principio, su control era sobre los negocios. Era brillante, implacable. Pero con los años, esa obsesión se fue filtrando a su vida personal. Empezó a creer que podía gestionar a las personas igual que gestiona sus acciones, poseyéndolas para que no se le escapen. Usted fue la excepción que confirmó la regla, con usted la lógica se le rompió. Y por eso terminé encerrado, murmuró Ethan. Y por eso estamos aquí. Adrián olvidó cómo funciona el afecto humano real. Usted no está ahí para derribar sus muros, eso es poesía barata. Usted está ahí para enseñarle que las personas no son propiedades. ¿Y si no aprende? Preguntó Ethan con un hilo de voz. Entonces habrá hecho lo único que podía hacer para protegerse a usted y al bebé, sentenció Yune con frialdad. Es preferible que su hijo visite a su padre en una clínica, a que le tenga terror en su propia casa. Ethan puso una mano sobre su vientre, donde la vida crecía ajena a todo este caos. Todavía no puedo creer que esté embarazado. ¿Cómo se siente al respecto? Ethan se quedó en silencio durante un largo momento. Aterrado. Furioso. Pero también un poco esperanzado. Porque este bebé no pidió nacer en medio de esto. Y merece tener al menos un padre que esté cuerdo. Tendrá 2, dijo Yune con convicción. Si el tratamiento funciona. Instituto Clearwater. Sábado, día 2. La doctora Sterling entró a la habitación de Adrián a las 8 de la mañana en punto. Las correas habían sido retiradas durante la noche. Ahora estaba sentado en la cama, con la mirada perdida en la ventana. Buenos días. Adrián. ¿Puedo llamarlo Adrián? No me importa. Bien. Hoy comenzaremos con la evaluación psicológica completa. Vamos a hablar de su infancia, sus padres, su primer recuerdo de sentirse abandonado. Adrián soltó una risa seca. ¿Terapia de diván? ¿En serio? Terapia cognitivo-conductual intensiva, corrigió la doctora. Vamos a desmantelar los patrones de pensamiento que lo llevaron a creer que controlar a otros es amor. No necesito que me desmantelen. Necesito volver con mi esposo. Su esposo estará esperándolo cuando termine el tratamiento. Si usted coopera. ¿Y si no coopero? La doctora Sterling lo miró directamente. Entonces podemos extender su estadía. El poder notarial médico que su esposo tiene le permite tomar esa decisión. La realidad de su situación finalmente se asentó. Estaba completamente a merced de Ethan. El cazador se había convertido en la presa. Comenzamos en 10 minutos, dijo la doctora. Va a ser un día largo. La fase de negación. Las primeras semanas fueron un infierno. Adrián se negaba a cooperar. Se sentaba en las sesiones en silencio absoluto, mirando la pared. ¿Cómo se sintió cuando sus padres murieron? Mal. Siguiente pregunta. ¿Por qué cree que necesita controlar a Ethan? No lo controlo. Lo protejo. Pero las sesiones continuaban. Implacables. Día tras día. Y lentamente, algo comenzó a agrietarse. Fue unas semanas después cuando la doctora Sterling cambió de táctica. Ethan vino a visitarlo hoy. Adrián se giró bruscamente. ¿Qué? ¿Dónde está? En la sala de visitas. Pero le dije que no podía verlo. ¿Por qué? Adrián se puso de pie de golpe. Quiero verlo. Necesito verlo. ¿Por qué? Preguntó la doctora con calma. ¿Por qué? Porque es mi esposo. ¿Porque lo amo? ¿Lo ama, o necesita controlarlo? La pregunta cayó como un martillo.
Adrián abrió la boca para responder, y se quedó en blanco. No lo sé, susurró finalmente. Ya no sé la diferencia. Entonces vamos a aprender juntos. Y cuando pueda responder esa pregunta honestamente, lo dejaré verlo. Pero no antes. Mansión Whitmore. Mismo día. Ethan regresó de Clearwater con el rostro pálido. Entró a la biblioteca y tiró su abrigo sobre el sofá. Ni siquiera pasé de la recepción, soltó. La doctora Sterling dice que verlo ahora sería contraproducente. Que él usaría la visita para intentar manipularme en lugar de reflexionar. June asintió. Es una profesional. Sabe lo que hace. Ethan se sirvió un vaso de agua, sus manos temblaban ligeramente. Es extraño, murmuró. Llevo meses deseando que me dejara en paz, y ahora que no está, el silencio de esta casa me pita en los oídos. Se llama paz, señor Ethan. Y al principio, la paz se siente incómoda cuando uno se ha acostumbrado al caos. Tengo la sensación constante de que va a entrar por esa puerta gritando. Estoy en guardia esperando un golpe que no llega. Le tomará tiempo bajar la guardia. A ambos. Ethan dejó el vaso con un golpe seco. Seguiré yendo. Aunque me dejen en la sala de espera. Necesito saber que no lo encerré solo para vengarme, sino porque realmente hay algo que salvar ahí dentro. El quiebre. Tiempo después. Adrián finalmente se rompió. Hábleme del funeral de sus padres. Ya se lo dije. Fue horrible. ¿Qué específicamente fue horrible? Todo. Adrián apretó los puños. Mis padres acababan de morir en un accidente, y todo lo que esos buitres podían hacer era pelear por quién se quedaría conmigo. No porque me quisieran. Porque yo venía con una fortuna de $1.000 millones. ¿Cómo lo hizo sentir eso? Como un objeto. Como si mi único valor fuera el dinero. ¿Y cómo manejó ese sentimiento? Decidí que nunca más sería un objeto para nadie. Que yo tendría el control. Siempre. La doctora se inclinó hacia adelante. Excepto que usted se convirtió en el controlador. Hizo a otros lo que le hicieron a usted. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre los abogados peleándose por su custodia, y usted quemando el barco del padre de Ethan? La pregunta lo golpeó como un tren de carga. Yo lo hice por amor. ¿O lo hizo por control? No. Gritó Adrián. Yo lo amo. Entonces, ¿por qué lo lastimó? Porque tenía miedo. Las palabras salieron como una explosión. Tenía miedo de que me dejara. Tenía miedo de que encontrara a alguien mejor. Se dejó caer en la silla. Con las manos temblando. Tenía miedo. Sollozó Adrián, el grito se rompió a la mitad. Tenía pánico de despertar y que la cama estuviera fría otra vez. Se deslizó de la silla hasta el suelo, encogiéndose en una esquina. Todos se van, doctora. Mis padres no solo murieron. Me dejaron en una casa inmensa donde el eco de mis pasos era lo único que se escuchaba. Aprendí que la única forma de que alguien no cruzara la puerta, era cerrándola con llave. ¿Levantó la vista? Y sus ojos verdes estaban inundados de lágrimas. Y entonces llegó Ethan. Él me miraba y no veía los millones. Me veía a mí. Me hacía sentir que yo, valía la pena. Me aterrorizaba que se diera cuenta de que estaba roto. Pensé, si le doy todo, si le construyo un mundo perfecto, nunca querrá irse. Adrián lloró con un sonido gutural, profundo. Lo apreté tanto para no perderlo, lo abracé con tanta fuerza, que terminé asfixiándolo. Quería salvarlo del mundo. Y terminé siendo yo el monstruo del que tenía que huir. La doctora Sterling se arrodilló frente a él. Ese miedo explica sus acciones. Adrián, pero no cambia los hechos.
Usted convirtió su terror al abandono en barrotes de oro. Adrián se cubrió el rostro. Y por primera vez desde que era niño, lloró de verdad. Lloró por sus padres. Lloró por el niño enviado a un internado frío. Y lloró por Ethan, a quien había amado tan mal, que lo perdió. La reconstrucción. Las sesiones cambiaron después del quiebre. Adrián dejó de resistirse. Aprendió sobre estilos de apego, y sobre la diferencia entre amor sano y obsesión patológica. Y lentamente, comenzó a reconstruirse. Escuchar las historias de otros pacientes fue humillante, pero también fue liberador. Porque por primera vez, Adrián no estaba solo en su locura. ¿La visita? Semanas después, llegó el día. Está listo, dijo la doctora Sterling. Puede verlo ahora. 15 minutos. Hay un vidrio entre ustedes. Ethan se acercó lentamente, poniendo su mano en el vidrio. Del otro lado, Adrián se veía frágil. Había perdido peso. Ya no llevaba su armadura de trajes italianos, sino ropa de algodón gris. Ethan, su voz sonaba amortiguada. Hola, susurró Ethan. Se te nota mucho, murmuró Adrián, con la mirada clavada en su vientre. Ya tienes barriga. El bebé ha crecido. Sí. Ha crecido mucho. Ya sabes qué es. Preguntó con voz tímida. No quise saberlo. No quiero más planes calculados. Adrián. Solo quiero que llegue cuando tenga que llegar. Adrián bajó la mirada, avergonzado. Lo siento, dijo Adrián con voz rota. Por todo. Por quemar el barco de tu padre. Por manipular tus pastillas. Por encerrarte. He pasado este tiempo aquí aprendiendo la diferencia entre amor y obsesión. Y me duele darme cuenta de lo que te hice. Levantó la vista, y Ethan vio humildad genuina. No espero que me perdones. Solo, quiero que sepas que estoy trabajando para ser mejor. Para ser el padre que nuestro hijo merece. Ethan se limpió las lágrimas. Te odié, ¿sabes? Pero luego, empecé a recordar al hombre del que me enamoré. El que me abrazaba en la oscuridad y me hacía sentir seguro. Ese hombre era real, dijo Adrián. Solo que, estaba asfixiado por mi obsesión. Lo sé. Y por eso estás aquí. Para aprender a separar el amor del control. ¿Y cuando salga? ¿Podré conocer a nuestro bebé? Ethan puso una mano sobre su vientre. Si la doctora certifica que estás listo, sí. Podrás conocerlo. ¿Y tú? No lo sé todavía. Adrián. Todavía estoy enojado. Pero vine aquí cada semana porque una parte de mí quiere creer que puedes cambiar. Voy a demostrártelo. No lo hagas por mí, dijo Ethan firmemente. Hazlo por ti. Porque te mereces ser feliz. Realmente feliz. Un timbre sonó. 15 minutos habían terminado. Tengo que irme. ¿Volverás? Preguntó Adrián con desesperación. Ethan lo miró fijamente. Cúrate. Adrián. Haz el trabajo. Hazlo por ti. Y se dio la vuelta, saliendo sin mirar atrás. La prueba final. El final del tratamiento fue la parte más dura, practicar soltar. Quiero que escriba una carta a Ethan, dijo la doctora. Una carta de liberación. Significa que le da permiso de no amarlo. Adrián pasó una semana entera luchando con esa carta. Lloró. Gritó contra la almohada. Pero finalmente, escribió las palabras más difíciles de su vida. Ethan. Mañana saldré por esa puerta. Y sé que tengo derecho legal sobre muchas cosas, pero no tengo ningún derecho sobre ti. Ya no.
Si mañana decides que no puedes perdonarme, lo aceptaré. Desapareceré. Seré solo un nombre en un cheque para nuestro hijo. Si decides que no quieres verme, no te buscaré. Me tragaré el dolor de no verlos crecer, porque tu paz es más importante que mi felicidad. Pero si existe una parte microscópica de ti que todavía recuerda al hombre que no era un monstruo, entonces espérame. Hagas lo que hagas, elige lo que te haga feliz a ti. Por primera vez en mi vida, tu libertad es mi prioridad. Se la entregó a la doctora con manos temblorosas. Ella la leyó, y sonrió. Está listo. Día del alta. Las puertas automáticas se abrieron. Adrián salió al aire frío de marzo. Escaneó el estacionamiento con desesperación, buscando ese vientre abultado o un carrito de bebé. Buscando a su esposo. Pero el estacionamiento estaba casi vacío. Solo estaba Yune. Adrián sintió que el estómago se le caía a los pies. La esperanza se marchitó. Caminó lentamente hasta el auto. ¿Yune? Señor Whitmore. Adrián no subió. Se quedó mirando alrededor una última vez. No vino, dijo Adrián, con dolor. ¿Acaso decidió no volver a verme? El señor Ethan lo está esperando, señor, dijo Yune con suavidad. Pero no aquí. Y no en la mansión. Adrián frunció el ceño, confundido. ¿A dónde vamos entonces? Yune lo miró a los ojos. A casa del señor Ethan. Adrián tragó saliva, asintió y subió al auto. Mientras el vehículo se alejaba, Adrián comprendió que su prueba más difícil apenas comenzaba. Ethan no lo iba a recibir como a un héroe. Ethan lo iba a recibir como a un hombre que tiene que demostrar que merece entrar en su vida. Y Adrián estaba dispuesto a pasar el resto de su existencia intentándolo. Epílogo: la casa sin rejas. El auto se detuvo 40 minutos después. Adrián miró por la ventana, desconcertado. No estaban en el distrito exclusivo de las mansiones fortificadas, ni en la zona de los rascacielos. Estaban en un barrio residencial tranquilo, de clase media alta, con calles arboladas y niños jugando en las aceras. El auto aparcó frente a una casa de 2 pisos. Era bonita, pintada de un color crema suave, con un jardín delantero lleno de flores. Y sin vallas eléctricas. Sin garitas de seguridad. Sin muros de 3 metros. Una casa normal. Con ventanas grandes y abiertas. ¿Qué es esto? Preguntó Adrián bajando del auto. La casa del señor Ethan, respondió Yune, sacando la maleta del maletero. La compró hace 2 meses. La puerta principal se abrió. Adrián contuvo el aliento. Ethan salió al porche. Se veía diferente. Llevaba unos vaqueros sencillos y un suéter de lana holgado. Se veía descansado, saludable. Y libre. Y en sus brazos, acunado contra su pecho, había un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Las piernas de Adrián temblaron. Dio un paso vacilante hacia la entrada, deteniéndose al pie de las escaleras del porche, como si no tuviera derecho a subir. Ethan lo miró. Sus ojos no tenían odio, pero tampoco tenían esa sumisión ciega del pasado. Eran los ojos de un igual. Hola, Adrián, dijo Ethan. Ethan, la voz de Adrián se quebró. Sus ojos estaban clavados en el bebé. Es Tiago, dijo Ethan, mirando al niño. Nació hace 3 semanas. El dolor golpeó a Adrián con la fuerza de un puñetazo físico. Se había perdido el parto. Se había perdido el primer llanto. Se había perdido los primeros días de vida de su hijo. Era el precio de sus pecados, y dolía más que cualquier tortura. ¿Puedo? Adrián levantó las manos, temblorosas, pidiendo permiso. Ethan asintió y bajó las escaleras.
Con cuidado, depositó al bebé en los brazos de Adrián. Adrián sostuvo a su hijo como si fuera de cristal. Era tan pequeño, tan perfecto. Tenía el cabello rubio de los Whitmore y la nariz de Ethan. «Hola, Tiago», sollozó Adrián, dejando caer sus lágrimas sobre la manta. «Perdóname por llegar tarde. Papá está aquí ahora». Se quedaron así unos minutos, en silencio, mientras el viento de la tarde mecía los árboles. Finalmente, Ethan habló. «Entremos. Hace frío para el bebé». Adrián lo siguió al interior. La casa era acogedora. Había juguetes en la alfombra, olor a café y leche, y luz entrando por todas partes. No se parecía en nada al mausoleo frío que era la mansión. Ethan le indicó que se sentaran en el sofá. «Bonita casa», dijo Adrián, aún con el bebé en brazos, sin querer soltarlo nunca. «La compré con tu dinero», dijo Ethan sin rodeos, sentándose frente a él, no a su lado. «Como tu esposo legal. Tengo acceso a las cuentas. Me asigné una pensión mensual y compré esta propiedad a mi nombre». Adrián asintió. «Es justo. Es toda tuya». ¿Exacto? «Es mía», recalcó Ethan, inclinándose hacia adelante para que Adrián le prestara atención. «Y eso significa que aquí se siguen mis reglas». El tono de Ethan era firme. Ya no era la víctima. Era el dueño de su territorio. «Lo que tú digas, Ethan». «Regla número 1, esta no es tu casa», enumeró Ethan. «Tú sigues viviendo en la mansión, o donde quieras. Pero aquí, eres una visita». Adrián sintió un pinchazo en el pecho, pero asintió. «Entendido». Regla número 2, tienes derecho a ver a tu hijo. No te voy a negar eso nunca. Puedes venir todas las tardes si quieres, ayudarme con los baños, darle el biberón, dormirlo. Quiero que Tiago tenga a su padre». «Gracias», susurró Adrián con inmensa gratitud. «Y regla número 3, Ethan dudó un momento. Y sus mejillas se sonrojaron levemente. «He preparado la habitación de huéspedes. Está al final del pasillo. Tiene una cama cómoda y vista al jardín». Adrián levantó la vista, sorprendido. «Si se hace tarde con el bebé, o si estás muy cansado, puedes quedarte a dormir». Ethan lo miró fijamente. «¿En la habitación de huéspedes? ¿Solo?» «Mi habitación es mía». «Lo entiendo», dijo Adrián rápidamente, aferrándose a esa mínima esperanza. «Es más de lo que merezco». Ethan se recostó en el sofá, suspirando. «No vamos a fingir que todo está bien, Adrián. No somos la pareja feliz de las revistas. Somos dos personas con mucha historia y mucho dolor que están tratando de criar a un niño». «Amigos», probó Adrián la palabra, extraña en su boca. «¿Podemos empezar por ser amigos?» Ethan lo miró. Recordó el secuestro, el miedo. Pero también miró cómo Adrián sostenía a Tiago, con una delicadeza y un amor que le quitaban el aliento. Recordó el esfuerzo que había hecho en la clínica. «Amigos», concedió Ethan. «Y veremos qué pasa con el tiempo». Adrián sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero real. «Tengo todo el tiempo del mundo. No voy a ir a ninguna parte. No voy a forzarte, no voy a encerrarte. Voy a esperar a que tú me elijas. Si es que alguna vez lo haces». Ethan se levantó y fue a la cocina. «¿Quieres café?», preguntó desde el marco de la puerta. Era una pregunta simple. Banal. Pero para ellos, significaba el mundo. Significaba una tregua. «Me encantaría», respondió Adrián. Mientras Ethan preparaba el café. Adrián miró a su hijo dormido y luego a la ventana abierta que daba al jardín sin rejas. No tenía el control. No tenía a su esposo en su cama. No vivía bajo el mismo techo que su familia.
Pero mientras veía a Ethan regresar con 2 tazas humeantes y una sonrisa tímida, Adrián se dio cuenta de algo. Nunca había sido tan libre. Y por primera vez en su vida, el amor no se sentía como una cadena, sino como una puerta abierta. Fin. El obsesivo amor del millonario se transformó en el amor sanado del hombre que aprendió a soltar para poder amar, de verdad. Y eso, al final, fue suficiente. Capítulo extra, el precio del trono. 3 meses después del alta. El llanto de Tiago rompió el silencio de la madrugada a las 3:15 de la madrugada. Ethan abrió los ojos en la oscuridad de su habitación solitaria. Soltó un suspiro de cansancio y se sentó en el borde de la cama, frotándose la cara, dispuesto a cumplir con su turno. Pero antes de que pudiera ponerse las pantuflas, escuchó pasos suaves en el pasillo, y el chirrido tenue de la puerta de la guardería. Ethan se levantó y caminó en silencio hasta el marco de la puerta. Ahí estaba Adrián. El alfa, que esa noche tenía permiso para quedarse en la habitación de huéspedes, había llegado primero. Estaba de espaldas, meciendo suavemente a Tiago contra su pecho ancho. Tranquilo, pequeño, susurraba Adrián, con la voz ronca por el sueño, vibrando suave y profunda. Papi, Ethan necesita dormir. No lo despertemos. Ethan se apoyó en el marco de la puerta, observando la escena sin ser visto. Ver a Adrián allí, caminando descalzo sobre la alfombra, cumpliendo con su deber de padre sin que nadie se lo tuviera que exigir, era una imagen que Ethan aún estaba procesando. No dormían juntos. No eran pareja. Pero había comprensión. Había una responsabilidad compartida que pesaba más que cualquier contrato. Y esa certeza, en el silencio de la madrugada, le permitía a Ethan volver a la cama y cerrar los ojos tranquilo. Torre Whitmore, mañana siguiente. Adrián había tenido que salir temprano de la casa de Ethan para tener una reunión con la Junta Directiva Internacional. Ahora, la sala de conferencias del piso 90 era un búnker de tensión. Adrián presidía la mesa, rodeado de abogados y ejecutivos que habían volado desde California durante la noche. La adquisición del socio mayoritario de Google está cerrada, señor Whitmore, informó uno de los directivos. Y la fusión con Deep Space Aerospace se firmó hace una hora. Ahora controla el 60% de la infraestructura de satélites. Básicamente, es dueño del cielo. Adrián asintió, impasible, revisando los contratos en su tablet con frialdad. Excelente. Quiero que reestructuren la junta directiva para el lunes. No quiero errores en... De repente, su teléfono vibró sobre la mesa, iluminando la pantalla con una notificación urgente. Era de American Express Centurion. Alerta de gasto, $12.500.000 americanos. Concepto, Astilleros Royal Seas. Superyate, de Emperor. Titular, Ethan Whitmore. Adrián parpadeó 2 veces. ¿Un yate? Tomó su teléfono y marcó el número de Ethan. Él contestó al segundo tono, con total tranquilidad. Sí. Me acaba de saltar una alerta, dijo Adrián, recostándose en su silla. ¿Acabas de comprar un yate de $12 millones? Sí. Es para mis padres, respondió Ethan con total naturalidad, sin titubear. Y no es para trabajar, es de recreo. También les compré una casa en el pueblo y he dejado firmada una pensión vitalicia para que no se preocupen por nada nunca más. Hubo un segundo de silencio. Adrián ni siquiera tuvo tiempo de procesar la información. Ahora, si no te importa, estoy ocupado terminando unos asuntos. Hablamos en la noche. Y sin esperar respuesta. Ethan colgó. Tú. Adrián bajó el móvil lentamente. Soltó una carcajada corta que rompió la tensión de la sala. Su Omega no solo le había quitado el control emocional, ahora también estaba decidido a disfrutar de cada centavo de su imperio. Levantó la vista hacia la junta directiva,
que seguía en un silencio aterrado, pero se encontraron con una sonrisa torcida de pura incredulidad y orgullo. Continúen, ordenó, dejando el celular sobre la mesa. Mi esposo está de compras. Viernes por la noche. Adrián llegó pasadas las 9. Se detuvo en el porche, tocó el timbre y esperó disciplinadamente hasta que Ethan le abrió. Pasa, dijo Ethan, que estaba terminando de acostar a Tiago. Hola, Adrián entró, cerró la puerta y solo entonces comenzó a aflojarse la corbata, exhausto. Se acercó al Moisés para ver al niño y de paso, darle un beso en la mejilla a Ethan. Pero en cuanto Adrián entró en su espacio personal, Ethan se puso rígido. Su nariz se movió, olfateando el aire como un sabueso. Y sus ojos se abrieron de par en par. Ethan retrocedió un paso, mirándolo con horror, y luego, explotó. ¡Apestas! Casi gritó Ethan, señalándolo con un dedo acusador. Hueles a omega. Y no es uno solo, es una mezcla asquerosa de flores baratas, sándalo, y feromonas de estoy disponible. Adrián se quedó helado, oliéndose la propia camisa con pánico genuino. ¿Qué? No, Ethan, espera. Tuve una reunión con inversores japoneses en una sala pequeña. El sistema de ventilación falló. Te juro por mi vida que no he tocado a nadie. A mí no me vengas con excusas baratas de aire acondicionado. Ethan estaba echando humo por las orejas. Se plantó delante del Alfa. ¿A mí usted me respeta? Adrián Whitmore. Adrián parpadeó, aturdido por el ataque. Ethan, ¿yo? Cállate que estoy hablando yo. Lo cortó Ethan. Soy legalmente tu esposo. ¿Tu esposo? ¿Cómo te atreves a pasearte por ahí oliendo a un catálogo de omegas solteros? Y luego venir a mi casa, a inclinarte sobre la cuna de mi hijo, con ese tufo a traición. Adrián, en medio de su confusión, sintió una chispa extraña en el pecho. Está celoso, pensó Adrián, y una oleada de satisfacción lo recorrió. Era la primera vez que Ethan no lo miraba con indiferencia, sino con pura posesividad. Adrián intentó calmar la situación usando la lógica de su terapia. Ethan, si mi presencia o mi trabajo te causan tanta inseguridad, mira. Podemos llamar a los abogados mañana. Si quieres el divorcio, yo te lo doy. No quiero que sufras por... El silencio que siguió fue aterrador. Ethan lo miró como si Adrián acabara de sugerir vender al niño. ¿Qué has dicho? Susurró Ethan con una voz peligrosamente baja. ¿El divorcio? Ethan soltó una carcajada histérica. Ja. El divorcio dice. Ethan se acercó tanto que Adrián pudo sentir el calor de su furia. Ni suenes que te voy a dar el divorcio. Le agarró las solapas de la camisa y tiró de él hacia abajo. ¿Tú crees que después de secuestrarme, embarazarme, y volverme loco, te vas a librar de mí tan fácil? Estás muy equivocado. Ahora soy como una garrapata, cariño. Me pegué a la cuenta bancaria y al apellido, y no me suelto. Adrián estaba mareado. No sabía si sentirse amenazado o increíblemente excitado. Entendido, logró murmurar Adrián. No hay divorcio. Claro que no lo hay. Ethan lo soltó con un empujón. Y hay otra cosa. Ethan respiró hondo. Sé que eres un alfa. Sé que tienes necesidades biológicas. Ethan, yo puedo manejarlo solo, no te preocupes. ¿Tú te callas? Volvió a gritarle. Yo decido cómo se maneja esto. Eres mi esposo. Y eso significa que tu nudo es mío. Adrián sintió que las rodillas le temblaban. ¿Qué estás diciendo? Que cuando llegue tu próximo Ruth, dijo Ethan, marcando cada letra con fuego, lo vas a pasar conmigo. En esta casa. Bajo mis condiciones. ¿Te quedó claro? Adrián no podía hablar.
Su cerebro había hecho cortocircuito. Solo pudo asentir mecánicamente. Ahora lárgate a la ducha de invitados y usa el jabón más fuerte que encuentres. Si te acercas a mi hijo oliendo así otra vez, te capo. Ethan se dio la vuelta y se marchó a la cocina, dejando al hombre más poderoso del mundo plantado en medio de la sala, completamente regañado, amenazado. Pero sintiéndose el hombre más afortunado de la tierra. Adrián suspiró, cansado. Pero feliz. Sábado. Centro comercial de Galleria. Ethan salió de compras con Leo Zahn, un antiguo colega del hospital. Llevaba a Tiago en el cochecito. Detrás de ellos, a una distancia respetuosa, caminaban los dos guardaespaldas que Adrián le había asignado. Sombra 1 y Sombra 2, como Ethan los llamaba. Tu vida es de película, Ethan, dijo Leo, mirando de reojo a los escoltas con curiosidad. ¿No te agobia tener a esos armarios empotrados respirándote en la nuca? Al principio sí, me negué rotundamente. Pero Adrián insistió tanto que llegamos a un acuerdo, dijo Ethan, bajando la voz con complicidad. Solo acepté si el jefe del equipo era José. Ethan señaló discretamente con la cabeza al hombre que lideraba la escolta. Era un tipo de aspecto tranquilo, pero con una mirada que escaneaba todo el perímetro. ¿El alto? Preguntó Leo. Sí. Es Omega, como nosotros, explicó Ethan. Antes de ser experto en seguridad de élite. Fue enfermero en una clínica psiquiátrica. Sabe inmovilizar a alguien sin hacerle daño, y tiene una paciencia infinita. Me dio confianza saber que, si pasa algo, no es un bruto sin cerebro. Ethan soltó una risita. Además, nos llevamos bien. Es argentino, tiene un acento genial, y aunque parece muy serio, tiene una debilidad fatal. Se muere por los alfas de rasgos exóticos grandotes. Dice que le gusta el carácter fuerte. Así que, en el fondo, nos entendemos. Vaya currículum, rió Leo. Enfermero. Omega letal, y con gustos exóticos. Ethan asintió, pero de repente se detuvo frente a una vitrina. Vio el reflejo de la gente pasando. Y vio algo más. Un hombre con gorra leyendo un periódico demasiado cerca. Una mujer con auriculares que se detenía cada vez que ellos se detenían. Ethan frunció el ceño. Su instinto agudizado por meses de vivir con un paranoico calculador como Adrián se activó al instante. Se giró bruscamente y caminó hacia el jefe de su escolta. «José». «¿Señor Ethan?», respondió el argentino con tono profesional, acercándose de inmediato. «¿Quiénes son esos?». Ethan señaló discretamente con la cabeza a los otros peatones sospechosos. José se tensó imperceptiblemente, evaluando la situación en un microsegundo. «No sé de qué me habla, señor». «No me mientas, José». Ethan bajó la voz, mirándolo a los ojos con firmeza. «Te olvidas de que yo también fui enfermero. Tú sabes perfectamente que sé leer el lenguaje corporal tanto como tú. Siento que me observan. Aparte de ustedes dos, hay más gente siguiéndome». «¿Adrián me está vigilando otra vez? ¿Ha vuelto a sus locuras de control?». José suspiró, sabiendo que no podía engañarlo. Su lealtad profesional luchaba con su respeto por el Omega. «Señor, por favor, acompáñeme a un lugar más privado». Se metieron en un pasillo de servicio, lejos de la gente y del ruido de las tiendas. «Hable. Y más le vale decir la verdad». «No es vigilancia por celos, señor Ethan», dijo José con su acento suave pero firme. «Es protección de nivel presidencial. Hay 4 equipos perimetrales alrededor de usted ahora mismo». «¿4 equipos?». Ethan abrió los ojos desmesuradamente. «¿Es un centro comercial? ¿Por qué demonios Adrián necesita un ejército para que yo compre pañales?». «Porque su esposo ya no es solo un millonario, señor».
José sacó una tablet segura y le mostró unos gráficos bursátiles. En los últimos 3 meses, el señor Whitmore ha adquirido la mayoría de las acciones de Deep Space Aerospace. Ha comprado al socio mayoritario de la competencia de Google, y ha monopolizado el mercado de la inteligencia artificial militar. Ethan miró los números. Eran cifras con tantos ceros que no cabían en su cabeza. ¿Y eso qué significa? Significa que el señor Whitmore es ahora, oficialmente, el hombre con más liquidez y poder político del hemisferio occidental. Es más rico que el gobierno de algunos países pequeños. José guardó la tablet y miró el cochecito donde dormía Tiago con una expresión protectora. Eso lo convierte a él, y a su familia directa, en el objetivo número 1 de secuestros, extorsiones, y ataques corporativos a nivel mundial. Ethan sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Miró a su hijo durmiendo plácidamente. ¿Estamos en peligro? Si el señor Whitmore no gastara $2 millones al mes en su seguridad, sí, lo estarían, respondió José con brutal honestidad. Esas personas ahí fuera no están para vigilar con quién habla usted, señor. Están para asegurar que nadie se atreva a tocarle un pelo al esposo, y al hijo, del dueño del mundo. Ethan se quedó en silencio, procesando la información. Siempre había visto la seguridad de Adrián como una jaula. Como una forma de controlarlo, una extensión de su obsesión. Pero ahora, entendió el peso de la corona. Entendió que el trono de Adrián venía con una diana pintada en la espalda de todos ellos. ¿Él sabe que yo sé esto? Preguntó Ethan. No. Nos ordenó ser invisibles para que usted pudiera tener una vida normal. No quería asustarlo. Ethan soltó una risa irónica. Adrián. Intentando proteger su normalidad desde las sombras, usando su poder infinito para que Ethan pudiera tomar un café tranquilo. Está bien, José, dijo Ethan, enderezándose. Su miedo se transformó en una aceptación fría, propia de un Omega empoderado. Vuelvan a sus posiciones. Si somos la familia real de este maldito mundo corporativo, entonces caminaremos como tal. Sí, señor, asintió José con una sonrisa de aprobación. Ethan volvió con Leo, empujando el cochecito con una nueva firmeza en el paso. ¿Todo bien? Preguntó Leo, preocupado. Sí, respondió Ethan, mirando a su alrededor. Ya no veía espías. Veía a su ejército privado. Solo estaba asegurándome de que mi personal sabe quién manda aquí. Y mientras caminaba, Ethan sonrió. Adrián podía ser el dueño del mundo. Podía tener los satélites, la inteligencia artificial y los billones. Pero esa noche, cuando llegara a casa, el dueño del mundo se arrodillaría ante él. Y a Ethan le encantaba ese equilibrio de poder. Fin del capítulo extra. Gracias por llegar hasta el final de este viaje. La historia de Ethan y Adrián termina aquí, donde el control muere y nace la libertad. Si te gustó, suscríbete para más historias. Gracias por tu apoyo. Hasta la próxima.